Bueno, en primer lugar, tengan buen día. El día de hoy con la sesión número 3 del curso de Química Inorgánica. Eh, el tema a tratar el día de hoy es sobre la ecuación dimensional. El objetivo de esta sesión número 3 sobre la ecuación dimensional es aplicar el análisis dimensional en el despeje de fórmulas y la obtención correcta de las unidades de medida. El otro objetivo es reconocer, diferenciar e interrelacionar las diferentes clases de magnitudes que existen. Como ecuación dimensional tenemos o definimos que es un análisis dimensional, y en este caso se dice que es una rama de la física que estudia la forma en cómo se relacionan las magnitudes derivadas con las fundamentales. En este caso se dice que tal estudio se hace básicamente para descubrir valores numéricos a los que llamaremos dimensionales o dimensiones. Dentro de los conceptos básicos que tenemos que manejar está lo que es magnitud. En este caso se dice que magnitud es todo aquello que sea susceptible de aceptar una comparación con otra de su misma especie. En todo caso, decimos que es la propiedad de la materia que se puede medir. Cuando hablamos de magnitud estamos hablando, por ejemplo, si hablamos de volumen que podamos medir siempre en la misma dimensional, ya sea litros, galones, metros cúbicos. En este caso, si hablamos de peso o masa, por ejemplo, libras, kilogramos, gramos. Si hablamos de longitud, eh, puede ser en kilómetros, metros, centímetros, pulgadas. Cuando hablamos de cantidad, en este caso se dice que es una porción definida de una magnitud. En este caso, cuando estamos hablando de cantidad, podemos hablar, por ejemplo, de 10 metros, 15 kilómetros, o sea, la porción de una magnitud o una dimensión o dimensional de, de cualquier volumen o cosa de lo que estemos hablando. Luego tenemos que es unidad de medida, y en este caso se dice que es la cantidad elegida como patrón de comparación. En unidades de medida tenemos medidas de volumen, medidas de masa, medidas de peso, medidas de longitud y lo que son las medidas de temperatura. Luego tenemos otro concepto de qué es medición. Y en este caso decimos que medición es una actividad que consiste en averiguar las veces que una unidad está contenida en otra cantidad de la misma especie. Por ejemplo, cuando hablamos de medición, si estamos hablando de medidas de longitud, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a caminar 1 kilómetro, y cuando hablamos de medición, queremos, por ejemplo, averiguar cuántas veces tiene esta unidad de medida, por ejemplo, en metros. Entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, medimos en metros y decimos que el kilómetro pues tiene 1000 metros. O si estamos hablando, por ejemplo, de volumen y estamos hablando de libras, si yo tengo una libra, necesito saber cuántos gramos existen o hay en una libra. Entonces, cuando hablamos de medición es querer averiguar siempre la cantidad de veces la unidad de medida que estamos trabajando. Otro concepto es que es
análisis dimensional. Y decimos que análisis dimensional es una igualdad que nos indica la dependencia de una magnitud cualquiera respecto de las magnitudes fundamentales. Dentro de las propiedades del análisis dimensional tenemos que la primera, que dice que las ecuaciones dimensionales cumplen las 5 leyes de la álgebra o excepción de la suma y la resta. Otra propiedad es que toda cantidad numérica o función trigonométrica tendrán una fórmula dimensional. También a continuación pues se presentan en este caso cuáles son las magnitudes físicas o los procesos químicos o las medidas que nosotros debemos conocer. En este caso las medidas que debemos conocer, si tenemos magnitud, en este caso si hablamos de longitud, podemos utilizar metros, kilómetros, centímetros, yardas, pulgadas. Si hablamos de masa, en este caso cuando hablamos de masa, decíamos anteriormente que es peso, pero ahí sí que la forma correcta de presentarlo es masa. Y en este caso podemos hablar de kilogramos, gramos, libras, onzas. Cuando hablamos de tiempo, pues la dimensional o la forma correcta son segundos, pero también lo podemos presentar en horas, minutos y segundos. Luego tenemos otra dimensional que es la temperatura. La temperatura puede ser presentada en grados Celsius, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Intensidad lumínica, en este caso pues la unidad de medida o el símbolo como lo podemos representar es en candela, y la corriente eléctrica pues se puede presentar en amperios. Luego dentro de las magnitudes tenemos otro concepto que dice que son derivadas, y en este caso se dice que son todas aquellas que están en función de las magnitudes fundamentales. Y cuando hablamos de magnitudes, entonces cuando hablamos de derivadas, estamos hablando de la velocidad, la fuerza y lo que es la aceleración. Cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de tantos kilómetros por hora. Cuando hablamos de aceleración o cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de masa, o sea, metros por segundo. Y cuando estamos hablando de aceleración, en este caso estamos hablando de espacio o distancia. Luego otro concepto que tenemos son los escalares, y en este caso se dice que escalares son todas aquellas que definidas, conociendo su valor, en este caso sigue de una unidad como tal. Cuando, por ejemplo, hablamos de 10 metros, estamos hablando de longitud. Cuando hablamos de 25 kilómetros, cuando hablamos de 3 yardas, cuando hablamos de 2 pulgadas, estamos hablando de medidas de longitud. Cuando hablamos de 5 kilogramos, 25 libras, 10 toneladas, una arroba, estamos hablando de una medida de masa. Y cuando hablamos de 10 segundos, 5 horas, 3 minutos, estamos hablando de lo que es tiempo. Y otro concepto pues son vectoriales, y en este caso se dice que son todos aquellos que quedan definidas conociendo su valor, su unidad y su dirección. Cuando hablamos de vectoriales, por ejemplo, cuando decimos que conocemos su valor, su unidad, estamos hablando de 10 metros por segundo, 15 kilómetros por hora, o sea que sabemos exactamente cuál es el valor que tiene
esta magnitud. Luego tenemos lo que son las ecuaciones dimensionales, que también son conocidas como fórmulas dimensionales, y en este caso se dice que son expresiones matemáticas que colocan las magnitudes derivadas en funciones fundamentales, utilizando para ellas reglas básicas de álgebra, y exceptuando lo que es la suma y la resta. En este caso, A mayúscula se dice que se lee como magnitud, y las minúsculas en este caso pues se leen como una ecuación dimensional. Dentro de los sistemas de medida que se conocen actualmente está el sistema MKS. En este caso se dice que es un sistema de unidades que toma su nombre de las unidades básicas que adopta. En este caso, metros, kilogramos y segundos. Y en este caso, pues cuando hablamos del sistema MKS, estamos hablando de unidades de longitud, masa, estamos hablando de metros, kilogramos y segundos. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad?, del sistema MKS. En este caso, pues, utilizamos una cinta métrica para medir masa. En este caso podemos utilizar balanzas o cualquier otro instrumento que nos sirva para medir masa. Y pues tenemos un reloj, en este caso, pues para medir lo que es el tiempo como tal. Pueden ser segundos, minutos u horas, y lo que tenemos que hacer pues es convertirlo dependiendo cómo lo queramos trabajar. Luego, cuando hablamos del Sistema Internacional de Medidas, en este caso, este sistema lo que tiene definido es que a nivel internacional se tiene un patrón de medidas en el cual prácticamente, ahí sí que año con año, es definido o es tarado el volumen, la masa, para que a nivel internacional pues se maneje de la misma forma y no hayan variables. Por ejemplo, en Guatemala una libra tiene 16 onzas, en México tenga otro valor, sino que a nivel internacional, pues en este caso se maneje el, el mismo volumen o la misma cantidad de lo que queramos trabajar. En este caso, este prototipo pues se maneja en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Francia, y esta es la que establece a nivel internacional cuál es el volumen, masa, peso de cualquier objeto que nosotros queramos trabajar. Dentro del Sistema Internacional de Medida, en este caso se maneja lo que es la magnitud, unidad y su símbolo como tal. Cuando hablamos de masa, ahí sí que la unidad de medida son kilogramos y su simbología es kg. Cuando hablamos de tiempo, en este caso, en el Sistema Internacional de Medidas, lo debemos trabajar en segundos. Si nos dan el tiempo en horas o en minutos, pues lo debemos de convertir a segundos. Y su simbología es S. También en el Sistema Internacional de Medidas tenemos lo que es la medida de longitud. Si queremos trabajar medidas de longitud, tiene que ser en metros. En este caso, igual si nos dan una medida de longitud en kilómetros, en yardas, en pulgadas, o cualquier otro sistema, como manejamos acá en Guatemala también, lo que son las varas. En este caso, pues debemos de trabajarlo siempre o convertirlo a metros. Su simbología es la M. Luego tenemos lo que es la superficie, y cuando hablamos de medida de superficie, si vamos a hablar de, ahí sí que ya de forma internacional, pues la debemos de trabajar en metros cuadrados, y su simbología es una M elevada al cuadrado. Si vamos a trabajar volumen, lo debemos de presentar en metros cúbicos, su dimensional es M. Si por ejemplo nos dan a nosotros 15 litros de agua o galones, pues lo debemos siempre trabajar
y convertirlo a metros cúbicos. En intensidad, pues en este caso se debe trabajar en amperios, su símbolo es una A. En temperatura, el Sistema Internacional de Medidas se debe trabajar en grados Kelvin, su simbología es una K. Y en este caso, pues de la misma manera, nosotros acá en Guatemala, pues trabajamos lo que es, cuando trabajamos temperatura, lo trabajamos en grados Celsius o grados centígrados, o en Estados Unidos, Canadá u otros países trabajan en grados Fahrenheit. Pero si estamos trabajando en el Sistema Internacional de Medida, lo debemos de transformar a Kelvin, y la fuerza en este caso debe ser trabajada en Newton, y su simbología pues es una N. Luego, cuando hablamos de medidas de longitud, en este caso se dice que es cuando medimos la longitud de un objeto, o sea, cuando estamos hablando del largo de un objeto. En este caso podemos hablar de largo de una mesa, el, o la distancia que nosotros eh, tengamos para desplazarnos de un lugar a otro. Entonces ahí sí que vamos a utilizar siempre lo que es la medida de longitud. Y como hablábamos anteriormente, pues cuando hablamos de medidas de longitud lo vamos a expresar en metros, aunque nos pueden dar la medida de longitud, como les hablaba anteriormente, en yardas, centímetros, pulgadas, kilómetros, pero internacionalmente se debe trabajar en metros. Cuando hablamos de capacidad, en este caso estamos hablando de medidas de volumen, o sea, o cuál es la cantidad de veces que, por ejemplo, tenemos un recipiente, ya sea algún líquido que nosotros queramos medir. Entonces también nos pueden dar en litros, en galones, pero nosotros debemos expresarlo siempre sobre metros cúbicos. Y pues ahora vamos con lo que es la ronda de preguntas. La pregunta número 1 se dice que es una rama de la física que estudia la forma de cómo relaciona las magnitudes derivadas con las fundamentales. La opción número 1 es análisis dimensional, la opción número 2 es masa y la opción número 3 es magnitud. Ustedes eligen la que consideren. La pregunta número 2 se dice que son aquellas que están en función de las magnitudes fundamentales. Y en este caso, como por ejemplo puede ser la velocidad, la fuerza y la aceleración. Tres posibles respuestas. Una puede ser magnitud vectorial, la segunda magnitud derivada y la número 3 velocidad. Y como pregunta número 3 tenemos aquella actividad que consiste en averiguar las veces en que una unidad está contenida en otra cantidad de la misma especie. Pues tenemos tres posibles respuestas. Una puede ser medición, la segunda cantidad y la tercera tiempo. Y pues les agradezco por su tiempo y muchas gracias por su atención.